La respiración celular. Programa 5. Fosforilación oxidativa. A pesar de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, es decir, la glucólisis, genera solo 2 moléculas de ATP. Recordemos, sin embargo, que mucha de la energía de la glucosa ha sido transferida a las moléculas portadoras NADH y FADH2. En la fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, dentro de las crestas de la membrana interna. Dentro de la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Aquí, dentro de cada cadena, los portadores de energía se utilizan para sintetizar el ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos adyacentes fijos en su lugar dentro de la membrana interna. La cadena funciona quitando energía a los electrones a medida que bajan, en pares, por un desnivel que produce el desfase de energía. La energía es transferida, en parte, al espacio que hay entre las 2 membranas mitocondriales, el espacio entre membranas. La fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio que hay entre las membranas. Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y toman posición en el lado de la membrana que da a la matriz. Al pasar al complejo siguiente, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, recorre toda la membrana y empuja a los protones al espacio que hay entre las membranas. Los electrones se trasladan entonces al complejo final y vuelven al lado de la membrana que da a la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana al espacio entre membranas. Finalmente, un átomo de oxígeno entra y recoge 2 electrones de la cadena y 2 protones de la matriz para producir agua. Cada molécula de NADH libera 2 electrones, que moviéndose por la cadena bombean 6 protones de la matriz. El papel principal del oxígeno en la respiración celular es hacer de sifón para los electrones que hay al otro extremo de la cadena. Ahora vamos a tener en cuenta otras moléculas portadoras de energía del ciclo de Krebs, FADH2. FADH2 entra en la cadena de transporte de electrones en la coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena y así pasan al espacio entre membranas 4 protones. Al final de la cadena, el oxígeno coge de nuevo los 2 electrones. Hasta ahora, la energía de NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear protones desde la matriz hasta el espacio entre membranas. Como resultado, la concentración de protones es mayor en el espacio entre membranas que en la matriz. Esto crea 2 tipos de desniveles en la membrana.
un desnivel de concentración de protones y un desnivel electrostático. Estos desniveles tienen una energía potencial que será utilizada para sintetizar el ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial que cruza la membrana se utiliza cuando los pares de protones pasan por unos canales especiales de la misma. Así, cada par activa una enzima en el lado del canal que da hacia la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ADP con un grupo fosfato para sintetizar el ATP. Vamos a revisar la síntesis de ATP a partir de NADH y FADH2. Cada NADH traslada 3 pares de protones al espacio entre membranas que al volver a la matriz producen 3 moléculas de ATP. Ahora, cada molécula de FADH2 traslada 2 pares de protones por la membrana, produciendo 2 moléculas de ATP. Esto va a los portadores de energía producidos en el ciclo de Krebs. No está mal. Pero hay otra carga de energía, la que viene del NADH producido en el citosol mediante la glucólisis. Aunque las moléculas no pueden por sí mismas cruzar las membranas mitocondriales, se las apañan para volver a situar sus electrones en la cadena gracias a lanzaderas altamente especializadas. Los electrones de este ejemplo entran en la cadena en la coenzima Q y bombean 4 protones hacia el interior de la membrana. Así, cada NADH de la glucólisis da como resultado la formación solo de 2 moléculas de ATP. Ahora vamos a juntarlo todo para obtener una imagen de la producción total de ATP a partir de una sola molécula de glucosa. La glucólisis generó 2 ATPs y 2 moléculas de NADH, las cuales, al llegar a la cadena de electrones, produjeron 4 moléculas más de ATP. La descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 24 ATPs. Y las 2 moléculas de FADH2 forman 4 moléculas de ATP adicionales. Si lo sumamos todo, la respiración celular produce 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Así, estos 36 ATPs representan solo una parte de la energía disponible de la glucosa. La respiración celular toma la energía de la glucosa mediante la glucólisis, la mueve por todo el ciclo de Krebs y la hace bajar por la cadena de transporte de electrones. Aunque la respiración celular parece diversa, como veremos, la diversidad de un organismo es una virtud en los periodos de estrés.